prácticamente directo y el domo de hierro se está volviendo contra Israel por esta, no sabemos aún si es interferencia electrónica o si Irán ha hackeado el domo de hierro, pero ya cada vez circulan más videos que prueban lo que Irán dijo hace unos días que habría logrado. Y claro que todo esto, amigos, está cambiando muchísimo el equilibrio en Medio Oriente. Tenemos muchos videos para enseñarles de lo que ha sucedido en estas horas recientes, porque nadie en Occidente ya parece entender el tamaño del terremoto que esto está representando ahora con la inclusión de China, Rusia y Turquía en lo que parece que es un bloque ya más ampliado, porque si ya de por sí antes había ataques, ahora sin el domo de hierro israelí, que no solamente no funciona, sino que parece que cada vez que intentan activarlo se vuelca en contra de ellos, pues es una vulnerabilidad total. Además, Israel nunca había tenido una amenaza como esta de misiles de combustible sólido de 2 etapas. Les voy a mostrar algunas de las notas que vamos hoy a analizar. Ahí tienen la imagen de este nuevo misil súper pesado iraní. Imagínense el tamaño de ese monstruo que lanzó ayer Irán desde una plataforma móvil, por cierto. Entonces, esto lo puede desplazar en cualquier lugar. Vuela más de 17,000 kilómetros por hora a lo que sabemos en estos momentos. Tiene capacidad para separar múltiples ojivas en pleno vuelo. Entonces esto lo hace prácticamente imparable para las defensas israelíes porque un solo cohete se dispersa en muchas ojivas y esto hace que el ataque pues se vuelva aún más letal sobre el suelo israelí. Es lo que acaba de hacer precisamente este nuevo misil Segil. Algunas de estas nuevas imágenes que también vamos a estar comentando hoy, por ejemplo, esa que me encontré hace un momento, desde las 5 de la mañana estamos analizando lo que ha pasado antes de poder salir con ustedes y me encuentro esta imagen, por cierto, que es verdad, siempre es bueno recordarlo porque dicen que Irán tiene armas de destrucción masiva, justo como nos dijeron de Irak. Una vez que lo invadieron, nunca encontraron esas armas de destrucción masiva, pero aparte del petróleo, vean lo que se llevaron de Irak en esos momentos, las reservas de oro iraquí. Y bueno, hoy parece que estamos, por cierto, frente a una nueva película muy similar a la del 2003, cuando se tejió en Irak. Esto nada más que nadie contaba ahora con la presencia de China, Rusia, Turquía. Encima estos misiles súper pesados Segil. Y pues eso es lo que Israel, por cierto, no pudo interceptar ayer, que todavía es más letal que lo de antier, porque ya es un ataque confirmado, se confirmó precisamente el miércoles y hoy en la noche, o sea, ya hoy 19 de junio, pues estamos hablando de lo que Teherán bautizó como la 12ª oleada de su operación Promesa Verdadera 3. Han advertido ya los iraníes que esto no es lo peor de su arsenal ni siquiera se ha activado. Es una campaña que están emprendiendo en las últimas horas después de que Israel atacara, por supuesto, suelo iraní la semana pasada. Apenas el viernes, ni siquiera llevamos una semana, imagínense, la semana se cumple mañana. Y ya se está hablando de que usaron por primera vez este Segil en combate, de acuerdo con los propios cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, pues este misil impactó en al menos 4 zonas claves de Israel. Les voy a decir cuáles fueron las zonas que atacó Irán anoche, porque hay un debate de algo que sucedió que a mí me parece gravísimo, pero qué bueno que lo tocamos. Me parece que es un tema que qué bueno que se toca sobre uno de los objetivos que impactó este cohete. Vamos para allá. Pero primero, las zonas que impactaron, que fueron Holon, que es una ciudad satélite de Tel Aviv, donde colapsó por completo un edificio residencial. También hubo explosiones cerca del hospital de Soroka. Ojo con esto, porque es uno de los centros que más soldados israelíes ha estado recibiendo desde Gaza. El blanco exacto, dice Irán, fue un edificio cercano, pero dice Irán que el daño fue tan fuerte que pues tuvieron que evacuar el área, revisar los escombros y que se reportaron daños en los hospitales israelíes. Vamos a ver el video, amigos, porque a mí me parece que esto es algo de lo que tenemos que comenzar a hablar hoy, porque es el titular que está acaparando todas las notas de casi todos los medios occidentales. ¿Y saben qué? Me parece muy bien que se hable de esto, de cómo Irán causó daños a un hospital israelí. Después vamos a hablar de los 30 hospitales
que Israel ha bombardeado en Gaza, pero vamos a comenzar con lo que hoy se indigna a Israel, que es grave, yo también me indigno, pero qué bueno que tocamos ese tema. Un ataque iraní alcanzó un hospital en el sur de Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí informó el jueves de un impacto directo en el centro médico Soroka de Beerseba, donde se atienden principalmente soldados israelíes heridos en la guerra en Gaza. Como resultado de este ataque, se produjo un incendio en este edificio. Varias salas fueron completamente destruidas y hay daños importantes en todo el hospital, con afectaciones en estructuras, ventanas y techos en todo el centro médico. Después de un ataque particularmente violento con decenas de misiles iraníes, se activó la alerta en varias regiones de Israel, cuyos habitantes se resguardaron en refugios. Los servicios de socorro reportaron decenas de personas heridas. El ministro de Defensa Israel Katz responsabilizó al líder supremo iraní Ali Khamenei, acusándolo de uno de los crímenes de guerra más graves. Quiero decir que a un dictador como Khamenei, que dirige a un país como Irán y ha declarado como objetivo la destrucción del Estado de Israel, ese terrible objetivo de destruir Israel, no se le puede permitir seguir existiendo. Por su parte, el ejército israelí anunció haber atacado un reactor nuclear inacabado en Arak y un sitio de desarrollo de armas nucleares en la región de Natanz, en el centro de Irán. Previamente, Israel afirmó haber destruido la principal instalación del sitio de enriquecimiento de uranio de Natanz. El Organismo Internacional de Energía Atómica informó el martes sobre elementos que muestran impactos directos en las salas subterráneas del sitio. Teherán acusó el jueves a la entidad de traicionar al régimen de no proliferación y de actuar como un socio de la guerra de agresión israelí. Afirmando tener información que demuestra que Irán se acercaba al punto de no retorno hacia la bomba atómica, Israel lanzó el 13 de junio un ataque masivo sin precedentes contra este país, golpeando cientos de sitios militares y nucleares y matando a los oficiales de más alto rango, así como a científicos nucleares. La República Islámica, que niega estar fabricando armas nucleares, acusa a Israel de haber tratado de sabotear las negociaciones que habían comenzado sobre el programa nuclear entre Teherán y Washington. Dice el alto mando militar israelí, imagínense que a un monstruo se le permita tener armas nucleares. Si se atrevieron a atacar un hospital en Israel, estos monstruos desgraciados, ¿qué no harían con una bomba nuclear? Lo dice el mismo jefe del ejército que ha bombardeado sin piedad casi 40 hospitales en Gaza. Qué bueno que tocan este tema de atacar hospitales. Yo lamento muchísimo que haya habido un ataque o un daño colateral o un ataque directo, como ustedes le quieran poner, a un hospital en Israel. Qué bueno que se esté hablando de esto en todos los titulares de los medios de comunicación occidentales tradicionales. Qué malo que no se haya hablado de los otros 40 hospitales que ha bombardeado deliberadamente Israel. Y aquí les tengo un recuerdito. Qué bueno que tenemos esta atención y este momento para recordar lo que Israel está haciendo. Que no es aceptable que porque Israel haya hecho algo tan monstruoso, hoy un hospital en Israel esté bajo fuego. Pero ojalá esto valga como reflexión de que si nos están impactando las imágenes de un daño colateral de un hospital en Israel, que es terrible, pues ahora imagínense ver esto. Pues ahí tienen una pequeña probadita de las ominosidades que Israel ha hecho en Gaza durante los últimos 2 años. Y miren, nadie dice nada. Todos calladitos. No hay medios de comunicación
La BBC no se indigna, ni Fox News, ni la CNN. Bombardean deliberadamente hospitales en Gaza. Ya casi no quedan hospitales en Gaza. Han puesto un cerco para que no entre comida ni agua en Gaza. Pero cuando pasa esto en Israel, el mundo debe de estar muy atento y condenarlo. Yo lo condeno. Pero ¿por qué no cuando lo hacen 40 veces peor y a escala en Gaza? No hay que ser hipócritas, por favor. Esto tiene que parar en todas direcciones, no nada más en una. Ya hay datos iniciales que hablan de que hay al menos 25 heridos en este primer ataque, mientras en Israel pues estaban sonando las alarmas, varios de estos misiles hipersónicos, por cierto, iraníes, atravesaron sin ningún problema el domo de hierro, de nuevo no se activó a tiempo. El gobierno se apresuró, claro, a intentar minimizar los daños. De hecho, en el intro que ustedes vieron, les pusimos también alguna información de Al Jazeera, en donde ellos están reportando, y ustedes pueden ver las imágenes, cómo Irán bombardea por completo el Mossad y los comandos de inteligencia israelí. Quedaron destrozados en su mayoría. Israel, esas imágenes se publicaron en un primer momento en las plataformas israelíes, luego las banearon, las borraron de inmediato. En Israel está prohibido en estos momentos mostrar esas imágenes en donde se ven los misilazos sobre el centro de comando del Mossad y de los altos militares israelíes que quedaron bajo fuego. Pero bueno, en redes sociales ya circulan obviamente esos videos en donde por la misma geolocalización Al Jazeera y otros medios han logrado confirmar que se trató de un ataque supersónico y también de misiles hipersónicos que deshabilitaron el Mossad y también zonas militares muy cercanas a ellos. Esto, amigos, pues estamos hablando de que no es Gaza, no es Hezbollah, fue Irán. Y ahora vemos cómo lo hace con una tecnología que está cambiando todas las reglas, porque este nuevo misil, que es el Esegil, no es un misil nuevo, hay que aclarar esto. Ya lo había presentado Irán en el 2008. Lo nuevo es que ahora lo usa, porque nunca lo había usado en combate. Pueden ustedes ver el tamaño, déjenme mostrarles, de ese misil que mide más de 17.5 metros, según la información que hasta ahora pudimos recopilar. Alcanza entre 2.000 a 2.500 kilómetros. Tiene una ventaja tiene una ventaja principal táctica, que es precisamente que utiliza, según informes, combustible sólido. Entonces eso reduce el tiempo de preparación, el tiempo de lanzamiento, que es solamente minutos. No necesita una base fija, es decir, lo pueden mover con vehículos militares, no necesita combustible líquido, lo lanzan desde cualquier parte de Irán y en muy poco tiempo pues se dirige a múltiples blancos con una sola cabeza que a su vez se separan muchas ojivas. En pocas palabras, pues estamos hablando de un arma pensada para saturar los defensas israelíes, para generar caos en el territorio israelí, justo eso es lo que acabamos de ver anoche. Israel está por ahora en medio de una guerra sin final. Ahora las cosas se han puesto peor. Ya vemos Gaza, Líbano, Siria y ahora también están en una guerra con Irán. Y mientras esto pasa, pues, ¿qué es lo que está haciendo Netanyahu? Pues está bloqueando medios, ya le prohibió a Al Jazeera reportar desde territorio israelí. Está prohibido que muchos reporteros entren a suelo israelí para que no se difundan estas imágenes. Desde Cisjordania ocupada ya también se ha reportado que tuvieron que muchos reporteros internacionales, incluidos nuestros amigos de prensa francesa asociada, con quien nosotros tenemos un convenio de uso de sus imágenes, tuvieron que cruzar a Jordania para poder grabar desde el lado de Jordania las imágenes que ustedes vieron que les trajimos en el intro, muchas de ellas, porque lo que está pasando dentro de Israel, amigos, ya no se puede maquillar con comunicados. Hay un miedo real en estos momentos en las autoridades militares israelíes, están desesperadas porque Estados Unidos los salve precisamente de este problemón en el que se metieron. Y pues precisamente la pregunta que ahora todo mundo se hace es, bueno, ¿cuál es el plan? Porque atacar Irán no es como lanzarle bombas a civiles en Rafah, no es como mandar drones a Líbano, no es lo mismo masacrar niños en Gaza que enfrentarte a un ejército. Y ahora lo que hicieron es abrir la puerta no nada más a una guerra con Irán, a una guerra regional con un país que además no está aislado,
un país que el mismo Kremlin salió precisamente ayer el Kremlin en un comunicado a respaldar a Irán, acusó a Israel de haber cruzado líneas rojas. China también ya salió a exigir la desescalada inmediata. También dijo que Irán tiene derecho a la legítima defensa. Fíjense ustedes, el mismo discurso que utilizó Israel ahora lo está usando Irán. Yo tengo derecho a defenderme. Irán, por cierto, también está acusando a Israel de poner centros de comando en los hospitales de Israel y desde ahí supuestamente las acusaciones de Irán estarían operando y en zonas civiles, Israel para utilizar a los israelíes como blanco. Pero antes de esa información, déjenme mostrarles qué es lo que dijo Vladimir Putin. Son dos videos, este es el primero que me parece importantísimo porque se trata de lo que inicia este conflicto, que es el famoso acuerdo nuclear. Ha cumplido todos los compromisos que contrajo en virtud del famoso acuerdo que acabamos de mencionar. Eso es todo. No se puede hacer ninguna reclamación contra Irán. Entonces los Estados Unidos decidieron unilateralmente retirarse de ese acuerdo. Y los europeos siguieron exigiendo que Irán cumpliera sus compromisos. Usted, perdóneme, pero esto no tiene sentido. Irán no se retiró del acuerdo. Lo hizo Estados Unidos. El expresidente Trump decidió retirarse del acuerdo. Y los europeos dicen que no es bueno que los estadounidenses se hayan retirado. Pero ustedes, los iraníes, están cumpliendo con todo. ¿Por qué carajo harían eso? Iraníes, perdón. Suena un poco grosero en ruso. Miren, este video, previo a las más recientes declaraciones de Putin de ayer, que se los voy a mostrar en un momento, pero lo quise rescatar porque viene muy ad hoc en este momento. Lo que dice Putin tiene toda la razón. Hay acusaciones sobre Irán. Irán no está cumpliendo el acuerdo nuclear. ¿Cuál acuerdo, cabrón? Si Estados Unidos abandonó el acuerdo la vez pasada que Trump era presidente, lo dijo claro Putin y tiene toda la razón. Y Europa se volca contra Irán y le dice, es que no estás cumpliendo el acuerdo nuclear. ¿Cuál acuerdo? Teníamos un acuerdo y lo cumplí hasta el final. Y Estados Unidos se retiró, dijo que no le interesaba un acuerdo nuclear con Irán. Ahora se quejan de que no se ha cumplido un acuerdo del que ellos se salieron. Un acuerdo que Obama había firmado con Irán. Por cierto, hablando de acuerdos de no proliferación de armas nucleares, ¿por qué no le preguntan lo mismo a Israel, que está enriqueciendo uranio en Dimona desde hace más de 40 años? Que tienen entre 80 a 200 ojivas nucleares no reguladas, no supervisadas, no aceptan una sola inspección de la OIEA y a ellos no les exigen nada. Pero bueno, más allá de todo esto, amigos, esto es lo que dice el día de ayer Vladimir Putin sobre todo este conflicto. Как вы знаете, в России я лично в контакте и с премьер-министром Израиля, и по этому вопросу в контакте с президентом Трампом. Всегда нужно смотреть, цель достигается или нет при начале чего-то. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и, я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана, с одной стороны, на его атомную деятельность, в том числе мирную атомную деятельность, разумеется, я имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах, так и
обеспечить интересы Израиля с точки зрения, безусловной безопасности еврейского государства. Это тонкий вопрос. И, конечно, нужно здесь быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено. Мы, как вы знаете, в свое время подхватили проект в Иране, который осуществлялся немецкими компаниями, и достроили атомную электростанцию Бушер. Там сейчас работает, германские компании ушли, иранцы нас попросили продолжить. Это было сложно, потому что то, что делали немецкие специалисты, это был их дизайн, и Росатому пришлось приложить немало усилий, чтобы адаптировать это все под блок российского дизайна. Но, тем не менее, мы это сделали. И этот блок работает успешно. Мы заключили контракт на строительство еще 2 блоков. Работы идут, и наши специалисты находятся на площадке. Это свыше 200 человек. И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность. В целом, мне кажется, что, имея в виду планы Ирана продолжить использование, развитие мирного атома, имеется в виду и в области сельского хозяйства, это применимо, в области медицины и так далее. Но это не атомная энергетика. И в атомной энергетике мы могли бы вместе с Ираном, почему я так думаю? Потому что уровень доверия достаточно высокий между нашими странами. У нас очень добрые отношения с Ираном. Мы могли бы продолжить эту работу и обеспечить их интересы в этой сфере. Я сейчас не буду вдаваться в детали, их много. И все эти детали нами обсуждались как с израильской стороной, как с американской, так мы определенные сигналы подали и иранским нашим друзьям. И в целом можно обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики. И в то же время выйти на снятие озабоченности со стороны Израиля в отношении своей безопасности. Такие варианты, на мой взгляд, есть. Мы их изложили, повторяю, нашим партнерам, всем и США, и Израилю, и до Ирана довели эти все. Мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. A ver, cuidado con esto, amigos, porque en estos momentos Rusia tiene ingenieros y personal y, por supuesto, militares desplazados en Irán. ¿Por qué decimos que militares? Pues para proteger, evidentemente, a sus ingenieros y a su personal de Rosatom, que son los que están construyendo las centrales nucleares iraníes, ¿eh? Y ojo con esto, que el mismo Putin lo recuerda. A ver, no iniciamos a construirlas nosotros, dice, las inició Alemania, un país miembro de la OTAN, ante la presión israelí. Imagínense qué tan fuerte es la presión de Israel, que obliga a Alemania a sacar sus inversiones e intereses de Irán en la energía nuclear con fines civiles. ¿Ustedes creen, amigos? Vean nada más cómo esto es un bulo pensado para engañar estúpidos. ¿Ustedes creen? Primero, Irán tiene la capacidad y la tecnología para enriquecer uranio. Pues por supuesto que no, porque ha sido aislada del mundo. ¿Quién sí la tiene? Los países desarrollados, que también pueden generar energía nuclear con fines civiles. ¿Quién está construyendo las plantas nucleares de Irán? Alemania. Y después de que Israel obliga a Alemania a salirse de ahí, pues las continúa Rusia. En el momento, y eso va a pasar, ¿se acuerdan de mí si no?
Que Israel le ha garantizado a Vladimir Putin que no va a tocar y que va a garantizar la seguridad de los ingenieros rusos en la región que están construyendo estas plantas nucleares, amigos, eso no va a suceder. Nosotros ya sabemos y nos queda más que claro, pues que no va a pasar eso. Que en cualquier momento vamos a ver, por supuesto, bajas rusas en Irán y entonces esto va a escalar. Bueno, también Turquía, que es miembro de la OTAN, pero ese sí se fue con todo porque no tiene, a diferencia de Rusia, que Rusia en estos momentos tiene inversiones en Irán, Rusia ha tenido un aliado muy fuerte en Irán. Si Rusia ha podido ganar en parte este conflicto en Ucrania contra la OTAN, ha sido por sus aliados. Y uno de los aliados más fuertes después de China ha sido Irán, que le ha proporcionado no nada más tecnología de uso doble, no, le ha dado armas a Rusia adaptadas a las necesidades específicas de Rusia, como los drones Shahed, que han sido claves para ganar el conflicto. Por otro lado, Turquía acaba de salir, y ese sí se fue con todo, condenó a Israel por sus acciones previas en Siria y en Gaza. 3 pesos pesados del tablero global se están alineando en estos momentos con Irán. Y vean ustedes ahora lo que dijo Erdogan, que ese sí no se tapó la boca, no se mordió la lengua, por cierto, pero se le fue con todo. %80'i enkaz halinde olan Gazze'de hayata tutunmaya çalışan 2 milyon masum sivil tamamen açlığa, susuzluğa ve ilaçsızlığa mahkum edildi. Bu yetmezmiş gibi İsrail yardım dağıtım noktalarına yığılan mazlumların üzerine mermi yağdırıyor. Netanyahu soykırım suçunda zalim Hitler'i çoktan geride bırakmıştır. Umarız akıbetleri aynı olmaz. İnşallah er ya da geç uluslararası bağımsız bir yargının önüne çıkar, bütün yaptıklarıyla yüzleşir ve işlediği cinayetlerin, katliamların hesabını ahirete kalmadan bu dünyada verir. Y de las masacres que cometió. Porque, por supuesto, les repito, hoy hay mucha indignación en los medios de comunicación porque uno de estos misiles hipersónicos causó daños en un hospital en Israel y esto es condenable. Pero recuerden ustedes, y hoy también es un buen día para recordar, que sobre las tumbas de miles de gazatíes que han dejado precisamente todos estos cadáveres de niños, de mujeres, de ancianos, el ejército israelí aplanando el terreno de estas tumbas en donde han masacrado a miles de palestinos y los soldados israelíes bailando sobre las tumbas de los palestinos en estas imágenes indignantes que se hicieron virales y de las que nadie hablaba en su momento. Ahora ya no bailan, ¿verdad? Esto no se veía desde hace décadas. Turquía, China, Rusia, Irán y sus aliados. Y si a eso le sumamos que Irán controla rutas energéticas clave que producen una parte significativa del petróleo que abastece precisamente a Europa y a Asia, y que ya están vendiendo, por cierto, en Irán. Y ojo, porque también esto detona realmente este conflicto, que Irán comenzó, recuerden ustedes, Irán comenzó a vender crudo con descuentos a Rusia y a China en yuanes y rublos, no en dólares estadounidenses. Entonces, no estamos hablando nada más de un conflicto militar, estamos hablando de un reordenamiento geopolítico brutal. Y mientras todo esto arde, pues, ¿qué está haciendo Estados Unidos, por cierto? Misteriosamente, Trump está guardando silencio. No ha emitido una sola declaración directa sobre el uso de ayer de Segil
de esta nueva superarma iraní que pues ya lanzó contra suelo israelí. Lo único que dijo, y hasta ahí nos quedamos hace 2 días, que Estados Unidos iba a defender a sus aliados si eran atacados directamente. Ojo con esto también porque es una ambigüedad muy peligrosa, porque si Irán responde a un ataque futuro de Israel con otra oleada de misiles como la de anoche, que eso seguramente va a pasar en las próximas horas, pues alguno de esos misiles seguramente puede caer en una base estadounidense en el Golfo. Y si eso pasa, pues ya no va a haber forma de evitar la intervención de Estados Unidos. O si hay un ataque de falsa bandera a una base estadounidense para culpar a Irán que Irán también lo puede hacer, no lo vamos a excusar, pero si apenas están queriendo. Pero si antes de que crucen esa línea, Israel lanza un ataque de falsa bandera para que Estados Unidos se meta al conflicto, pues eso va a cambiar todo, Entonces esa línea se puede cruzar de los dos lados. Hay datos incluso de la Agencia Internacional de Energía que dice que nada más en las últimas 48 horas, pues ¿qué pasó con el precio del Brent, por ejemplo, del barril Brent? Subió 7.4%. El UTI casi un 6.8%. Por eso Trump está tan callado. Las aseguradoras marítimas tuvieron que duplicar sus primas para los cargueros que pasan por el estrecho de Hormuz. Hay muchos reportes incluso de que hay empresas ya petroleras estadounidenses suspendiendo precisamente todas las rutas por el Golfo Pérsico hasta nuevo aviso. O sea, esto ya está afectando a la economía global y no nada más por el tema del petróleo. Esto, amigos, se trata de tecnología militar porque este Segil no es el único misil hipersónico operativo en la región. Hay varias versiones que ya confirman que es una tecnología compartida con Hezbollah y con Yemen que le habría transferido precisamente Rusia o China, que son los que dominan la tecnología hipersónica, porque Estados Unidos e Israel aún no desarrollan armas hipersónicas. Entonces, están trabajando en eso. Es la fecha desde hace 2 años que se supone que Raytheon tenía que desarrollar el primer misil hipersónico prototipo y no lo tiene listo. Y claro, pues eso está saturando por completo los sistemas de defensa. Imagínense lo que va a significar tener que interceptar al mismo tiempo, que no lo van a poder, digo, si no lo hacen con uno, ¿cómo van a interceptar en Israel, aún con toda la ayuda de Estados Unidos, 15 misiles hipersónicos lanzados en una misma noche desde varias direcciones opuestas? Uno de Yemen, otro de Irán, otro de Líbano, otro de Irak con las milicias chiitas. Entonces, se le viene un infierno si no se busca realmente una solución. Y a Irán también se le viene otro infierno, porque recordemos que Israel tiene armas nucleares, no declaradas, pero claro que tiene ojivas. Y puede usarlas si se siente acorralado. Nadie va a ganar en esto. Curiosamente, amigos, justo después de que comienza esta nueva fase de la escalada, según varios medios israelíes, Benjamín Netanyahu ya habría dicho a su bloque derechista que era un momento sensible y que convenía, dijo, esperar unos días antes de tomar decisiones. Y vaya si esperaron, porque esperaron justo lo necesario para lanzar otra andanada de misiles sobre Irán. Irán contesta ayer otra andanada de misiles, ahora hipersónicos. Y bueno, pues mientras esto pasa, no olvidemos lo que está sucediendo en Palestina, porque los palestinos no tienen ejército, no tienen armas, ni escudos, ni alarmas. Y en Cisjordania la gente se está enterando de los ataques pues, por las aplicaciones que les avisan los colonos israelíes. Ellos no tienen refugios, no hay defensas. Lo único que tienen es esperar la muerte. Esperar la muerte y ya. Mientras, por cierto, también en el lado estadounidense hay congresistas que están empujando. En este momento hay una división muy fuerte entre los mismos republicanos, presionando un ala a Donald Trump para que Estados Unidos se meta a la brevedad posible a ayudar a Israel a salvarle el pellejo porque se han metido en un problema muy gordo. Recordemos que el lobby israelí en el Congreso estadounidense es fuertísimo. De hecho, se estima, según el propio... Les había mostrado hace tiempo un artículo de The Guardian con estadísticas en donde una cantidad importantísima de congresistas estadounidenses tienen doble nacionalidad, israelí-estadounidense, o son financiados por el lobby israelí y están, por supuesto, tratando de presionar en estos momentos a Donald Trump para que despliegue el ejército estadounidense contra Irán y se meta en el conflicto. Vean ustedes, me llamó mucho la atención este reciente podcast de Tucker Carlson ayer, en donde incluso ya Tucker Carlson se le volteó a Donald Trump, Y vean
cómo pone en ridículo a este congresista republicano. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran? 92 million. Okay. Yeah, How could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. Why is it relevant whether it's, because, it's 90 million or 80 million or 100 million? Why is that relevant? Because if you don't know anything about the country... I didn't say I don't know anything about Okay, what's the ethnic mix of Iran? They are Persians and What percent? predominantly Shia. Okay, this is no, cute. it's not Okay. even... You don't know anything about Iran. So Okay, actually, the I am country... not the Tucker Carlson No, but expert on Iran. You're a who senator says, who's calling okay, for the you're one who overthrow of the claims- government, You're the and one you who don't know claims anything about the country. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. No, You're the I'm one not saying that. who can't figure out I'm if it was a saying good you idea don't to kill believe- General Soleimani, and you said it was bad. You don't believe they're trying to murder Trump. Yes, I do. Because you're not calling for military strikes against them in retaliation. And if you really we are believe that... carrying out military strikes today. You said Israel was. Right, with our help. I said we. Israel is leading them, but we're supporting them. Well, you're breaking news here because the U.S. government last night denied, the National Security Council spokesman Alex Pfeiffer denied on behalf of Trump that we were acting on Israel's behalf in any offensive No, capacity. we're not at all. bombing them. Israel's bombing them. You just said we were. We are supporting This is Israel. high as their- stakes. You're a senator. If you're saying the United States government is at war we're- with Iran right now, people are listening. Okay. Vean ustedes. Por cierto, estoy buscándoles aquí algunas de estas fuentes para que ustedes vean lo poderoso que es el lobby israelí, por supuesto, en el Congreso de los Estados Unidos, acerca de informes que señalan a 81 congresistas de los Estados Unidos que tendrían doble nacionalidad, israelí y estadounidense. Entonces, ¿esto es bueno? ¿Es malo? Pues ni bueno ni malo. Lo único que yo les digo es que hay un conflicto de interés entre este porcentaje fuertísimo que está señalado de tener doble ciudadanía, que además el lobby israelí, 81 congresistas estadounidenses con doble nacionalidad y encima el lobby israelí metiendo miles de millones de dólares, por supuesto, para presionar a la política estadounidense con intereses de otro país, pues amigos, ahí no solamente hay un conflicto de intereses, hay una intervención extranjera, que no es la amenaza de la influencia rusa o china, es que tienen, por supuesto, otros intereses adentro fuertemente vinculados. De eso nadie habla y eso nadie lo percibe como un riesgo para los Estados Unidos, que en lugar de priorizar la seguridad de los Estados Unidos, se prioricen los intereses bélicos de Benjamín Netanyahu. Y sobre todo que esto se esté normalizando, como si fuera natural, pues vivir con drones sobre tu cabeza, sobre tu casa, que exploten hospitales, que colapsen edificios, como si fuera lógico, pues tener que elegir cada día si vas a trabajar o te quedas en un refugio porque no sabes cuándo va a caer el próximo misil. Y esa es la gran diferencia, porque para Israel esto es un golpe, pero para Palestina esto es el pan de cada día de los últimos 2 años y nadie había hablado nada. Para Palestina, estas imágenes de ayer en Israel son un día en Walt Disney, comparado con lo desastroso y la crueldad de los ataques israelíes durante los 2 últimos años. Ahora, ¿que es condenable? Por supuesto que es condenable lo que vimos ayer en Israel, pero también mostremos lo que está pasando en Irán y en Palestina y condenemos todo y busquemos un camino para la paz, porque ahora por primera vez en mucho tiempo Israel está sintiendo lo que significa ser vulnerable, lo que significa tener un rival militar. Porque esto, amigos, ya les muestra que no es lo mismo bombardear niños en Gaza y bailar sobre las tumbas de los palestinos que enfrentarse a un ejército con Irán que tiene capacidad de responder en tiempo real. Muchos medios iraníes incluso están confirmando que hay cruzadas con reportes israelíes, uno de los principales blancos que fue nada menos que el cuartel general de inteligencia del ejército de Israel, que ustedes vieron en el principio, que estaba ubicado en el parque tecnológico Gab Yan. Ojo con esto, estaría acusando a Israel que ese puesto de mando militar está a unos metros del hospital de Soroka en Beerseba. Y ahí es donde operan miles de militares, ahí es donde se gestionan el control digital, la vigilancia y el reconocimiento, todo el sistema C4ISR, que es del ejército C4ISR, que es del ejército israelí. Bueno, ahí es donde dice Irán que supuestamente lo atacó porque
es un mando de control militar. Si Irán tiene razón en esa acusación, que yo no estoy diciendo que la tenga, pero digo, si tuviera razón, si esto es cierto, entonces se estaría hablando de que Israel está usando a la población civil como un escudo humano, justo de lo que ellos se quejan que hacían supuestamente Hamás en Gaza, y no se están hablando precisamente pues ya de una crítica al aire, sino que estaríamos hablando de algo que también tendría que condenar la comunidad internacional, porque quienes más sufrirían en medio de este fuego cruzado serían los civiles de ambos lados. Esa es una perspectiva, amigos, que a mí me parece que es muy importante analizar. Gracias a todos los que están conectados con nosotros aquí. Leyendo algunos comentarios, bloqueando muchos. Ya les dije, por supuesto, que esto no es religioso, este es un análisis geopolítico, y entonces, en consecuencia, quien no lo entienda, pues no tiene que hacer aquí, porque simplemente no se puede razonar con ellos, ¿no? Gracias a todos los que están conectados con nosotros. Déjenme leer algunos de sus comentarios. Gracias a Kevin Master. Dice: saludos desde Honduras, los felicito por su canal. Gracias a ti por estar conectado, mi querido amigo. Dice Eric Aguilar: no entiendo cómo el fanatismo religioso en torno a Israel justifica sus acciones ante el mundo. Claro, porque no es un partido de fútbol. Aquí nadie puede decir le voy al Necaxa o al América. Son civiles quienes quedan en este fuego cruzado. Palestinos, iraníes, israelíes. Es gente que no decidió esta guerra. Dice Timoteo: yo me pregunto, 82 congresistas con doble nacionalidad, ¿y qué no debió sacarlos Donald Trump? Pero me acuerdo que el presidente también es hijo de inmigrantes. Dice nuestro amigo Gonzalo Pez: gracias a ti por seguirnos. Liliana León dice: excelentes análisis, saludos desde Venezuela. Dice Milus: Irán se defiende con justa razón, ellos defienden su casa. El problema ya, amigos, es que más allá de quién inició este conflicto, esto se trata de cómo ponerle fin, porque simplemente esto se está saliendo de control en todo aspecto, y es cuestión de nada para que, si las cosas siguen como van, se convierta no nada más en un conflicto regional, sino en una guerra mundial. Muchas gracias por seguirnos en este análisis y nos vemos en el siguiente.